Nuestra historia comienza con un notorio suspiro de Nobuko, la esposa de nuestro protagonista, quien se encuentra en el auto junto a su esposo, Itsuko. Él, con una sonrisa sospechosamente tranquila, contrasta con la incomodidad y distancia que ella irradia mientras viajan. Itsuko es quien rompe el silencio, notando la tensión, y le dice a su esposa que parece que no la está pasando muy bien. Pero Nobuko se muestra cortante. Ella, algo fría, le responde que claro, que eso es porque la ha invitado a una cita tan repentinamente. Nobuko eleva el tono de su descontento, añadiendo, en forma de pregunta, que si acaso no sabe que ella también tiene sus propios horarios que cumplir, expresando así su molestia por la invitación repentina. Ella sigue hablando, cuestionando el momento de la cita, y le pregunta al prota el por qué en este momento hacen esto, que él no es así con ella. A esto, Itsuko le aconseja con una calma desconcertante que lo mejor sería que se relaje, que simplemente pasen un buen momento juntos, y remata con una observación clave, diciéndole que además, rara vez salen después de que se casaron. Nobuko, al escuchar esa última frase se sorprende. La tensión en el auto se vuelve palpable. Pero nuestro prota finaliza diciéndole que ha preparado un recorrido especial con el cual definitivamente hará que ella lo pase realmente bien. Unos minutos después de la incómoda conversación, la pareja finalmente llega a un restaurante. Nobuko se pregunta en voz baja por qué su esposo ha elegido ese lugar. Itsuko, el protagonista, le responde con calma, que ha oído que en ese sitio sirven platos excelentes. Pero Nobuko reacciona con un gesto de desagrado, diciendo que ese lugar es terrible, que ella ya lo visitó y no le gustó. Itsuko la cuestiona, preguntándole con asombro si es en serio. Ella, sin embargo, se mantiene firme, confirmándole que ya le había contado sobre su mala experiencia allí. La escena avanza unos minutos, y ya están sentados, y la comida, incluyendo unas ostras, está servida. Mientras Nobuko come, la tensión aumenta sutilmente. Ella le comenta a su esposo, Itsuko, que, curiosamente, inclusive los asientos son los mismos de aquella vez que visitó el restaurante. Nuestro prota reacciona con una sorpresa tranquila. Se justifica de inmediato, asegurándole a Nobuko que él solo preguntó por los mejores asientos del lugar y la casualidad los colocó en esa misma mesa. Pero el esposo continúa con su interrogatorio calculado. Itsuko le pregunta si esa última vez que fue a ese lugar, estuvo acompañada de sus amigas. Ella, sin dejar de comer, se lo confirma, pero de inmediato le pregunta el porqué de esa cuestión. Itsuko, con una calma imperturbable, responde que no es por nada. Y, acto seguido, le pregunta de nuevo que si entonces, aquella vez se había divertido. Nobuko, manteniendo una indiferencia fría, le responde que había pasado un buen momento, y que además la comida había estado muy buena. Itsuko escucha atentamente sus palabras, y después, con una satisfacción controlada, le dice que entonces fue una buena visita y se alegra de escuchar eso. El juego psicológico en el restaurante se intensifica, marcando el fin de la primera etapa del plan de Itsuko. Unas horas después de la incómoda comida, el protagonista y su esposa continuaban con su cita. El siguiente punto en el recorrido de Itsuko era el mirador de un gran edificio. Itsuko le dice a su esposa, exultante, que en ese lugar tienen una vista realmente maravillosa. Ella, al notar el sitio, se sorprende inicialmente, pero algo la hace cambiar rápidamente a una expresión de preocupación. El protagonista, notando el cambio, le pregunta por si se encuentra bien, o por si acaso le teme a las alturas. Pero Nobuko, con una voz de molestia, le contesta rápidamente que ella ya visitó ese sitio hace algún tiempo. Itsuko al escucharla, le pregunta por si es en serio, y le cuestiona de nuevo si lo visitó con sus amigas. Ella ya visiblemente molesta, se lo confirma, así que nuestro protagonista, con una sonrisa que no llega a sus ojos, se disculpa y le dice que entonces lo mejor será que vayan al siguiente lugar. Nobuko, al escuchar eso, se queda completamente en shock, dándose cuenta de que hay más lugares en este macabro recorrido de su esposo. Unos minutos después de visitar el mirador, nuestro protagonista, Itsuko, guía a su esposa a un último lugar en Saitama, un sitio muy turístico. Nobuko, al ver el sitio, ya no dice absolutamente nada, como si entendiera el macabro patrón del recorrido.
Itsuko, en cambio, pasea con una falsa despreocupación, mirando monumentos y tomando fotografías, actuando como el esposo perfecto. Pero ella muestra ya una cara de profunda preocupación cuando finalizan la visita. Ya cayendo la noche, los dos están en la habitación de un hotel. Itsuko le dice a su esposa que el cuarto donde están sí que tiene unas vistas increíbles de la ciudad. Pero ella, al fondo, con la cabeza gacha, sudaba con algo de pánico. El protagonista al verla, le pregunta que si todo está bien o que si le sucede algo, pero después de unos segundos de tenso silencio, Nobuko no aguanta más y decide hablar, confrontando a su esposo. Ella le pregunta directamente a Itsuko que si ya lo sabe todo. Le dice que el recorrido que hicieron este día es exactamente el mismo, que incluso el cuarto del hotel es idéntico al de aquella vez. Finaliza preguntándole, con la voz quebrada, que desde cuándo lo sabe. Itsuko la interrumpe y empieza a hablar en un tono más fuerte, sin responder su pregunta. Él le dice que un montón de situaciones les han ocurrido desde que se casaron hace más de 4 años. Itsuko empieza comentándole sobre la salud del padre de ella, quien enfermó justo después de la boda. Añade que él, para pagar las facturas del hospital y mantener el negocio familiar, tuvo que usar los ahorros de toda su vida. Itsuko continúa revelando sus sacrificios, que tuvo que comenzar a hacer horas extras en el trabajo, que inclusive tuvo que trabajar fines de semana y festivos para poder ayudar a sus padres, pero que, aún así, no se arrepiente de nada, pues sus padres siempre fueron buenos con él. Añade con frialdad que lo hizo porque tiene una preciada esposa. En ese momento, Itsuko la voltea a ver y el verdadero plan se revela. Él le pregunta si sabe que, si no cierran las cortinas de ese lugar, alguien podrá ver todo el interior de esa habitación desde el edificio del frente que está pasando la calle. En ese instante, nuestro protagonista saca algo de un maletín y se lo tira. Es un expediente de investigación. Itsuko sigue hablando, y le dice a su esposa que ha escuchado que muchas personas son descuidadas y se confían, solo porque ese cuarto se encuentra alto. Él sentencia, con voz gélida y le dice que es por eso que se pueden obtener grabaciones de parejas haciendo el sin respeto. Nobuko, al escuchar esto, se queda en shock. En sus pensamientos, recuerda lo que hizo en ese lugar y en esa ventana. Unos segundos después, su rostro entra en completo pánico y comienza a sudar frío, pensando en las consecuencias de sus actos. El juego final del protagonista ha comenzado. En ese momento nuestro prota le dice a ella, que la gente a veces comete errores, y se lo enfatiza diciéndole que si un miembro de su preciada familia cometiera uno, él podría perdonarlo. Ella solo balbuceaba la palabra querido, pero Itsuko continuaba hablándole, y a la mirada de desesperación de ella, le lanzó un ultimátum. Le dice que si le da como respuestas negando todo con evasivas y excusas, mientras que lo menosprecia porque él ya lo sabe todo, entonces para él, esa persona que lo ha traicionado ya no es un miembro de su familia, ni siquiera un amigo, se convierte automáticamente en un enemigo. Continúa hablando, y le dice que entonces porque debería preocuparse por ese enemigo que ni siquiera lo respeta, que él tampoco podría respetarlo. Al final dice que solo tendría que aplastarlos con toda su fuerza. Todo esto lo dijo Itsuko con una sonrisa tétrica, pero conservando la calma. Ella, por el contrario, después de escuchar estas palabras se arrodilla y empieza a disculparse con demasiado pánico. Añade que se sentía sola, que por eso lo hizo. Pero el prota la interrumpe, y le dice que si se sentía sola porque hablaba con su amante de forma tan lasciva, y pidiéndole cosas que hicieran que la denigraran como mujer. Ella solo lloraba muy asustada, pero entendiendo que su esposo conocía hasta los diálogos que tuvo con su amante. El prota sigue hablando, y le dice que en aquel momento ella parecía que se estaba divirtiendo, pero ella lo niega, argumentando que nuestro prota es demasiado amable, y por eso ella estaba aburrida. Que solo necesitaba algo más de emoción. El prota, ya con una mirada fría y cansado de sus excusas, le dice que recordaba que su amante parecía un tipo agresivo, y le pregunta que si así es como a ella le gusta que le hagan el sin respeto. Un momento después, ella estaba ya en cueros, y estaba tocándose por petición de nuestro prota. Mientras él la miraba, Nobuko se sentía avergonzada, pero el prota le decía que no parara. Ella no quería,
pero Itsuko entonces le decía que con él, al parecer no le gustaba hacerlo, que cuando estaba con su amante lo hacía de buena gana, que eso significaba que el cuerpo de ella rechazaba a nuestro prota. Ella le dice que no es así, solo que no le gusta que se quede parado de esa forma mirándola. En ese momento nos comparan dos imágenes, una donde su esposa estaba con su amante y disfrutaba que él la viera, y otra donde nuestro prota está al frente de ella, pero ella no parece disfrutarlo para nada. Entonces ella le dice a Itsuko que podría llegar a su punto, si él la sigue mirando así. Pero en ese momento ella deja de tocar violín, y se arrodilla para tocar clarinete con su boca. El prota al verla, le dice que entonces replique exactamente lo que hizo aquella vez con su otro hombre. Entonces ella bien mandada lo hace, paso por paso, hasta pidiendo que le machuquen los ovarios. Un momento después, el prota ya cansado la retira de su trompeta y ella se sorprende de la fuerza que utilizó él. Entonces ella entiende que deben pasar al siguiente acto. Nobuko se pone en posición de perrito y le pide candela al prota. Ahí vemos que ella está replicando exactamente como lo hizo con su amante, así que Itsuko empieza a empujar la maquinaria lo más fuerte que pudo. En ese momento, Nobuko empieza a balbucear palabras de felicidad, pero el prota ya furioso le da un golpe y le dice que deje de bromear. Ella se sorprende por cómo la está tratando el prota. Itsuko sigue hablando mientras le da candela, y le dice que cómo es posible que se pueda correr tanto en esa situación, que es una gran actriz, que finge hasta parecer una sumisa en la cama, añadiendo groserías hacia ella. En ese momento el prota la empuja hasta un punto donde ella no le queda más que revelar la verdadera verdad. Nobuko le confiesa que ella es masoquista, que le gusta que la traten muy mal, y que también le gusta que le golpeen el fundillo. Finaliza diciéndole al prota mientras cambian de postura, que siempre quiso decirle cómo le gustaba a ella el sin respeto, pero que pensó que a él no le gustaría de esa forma. Entonces en ese momento el prota le pregunta que, si esa fue la razón por la que lo engañó con otro, y ella se lo confirma. Itsuko entonces le dice que él también quería eso, pero siempre la respetó. Que solo quería tener el sin respeto de esa forma tan agresiva, y llegando a su clímax, ella le pide que se vengan de paseo juntos. Unos momentos después, cuando acaban, ella muy triste le dice que lo único que quería era tener un poco del sin respeto más emocionante, por lo menos una sola vez con su amante. Pero mientras el prota escuchaba furioso, ella continuaba y le decía que lastimosamente no fue una vez, que se volvió recurrente y ya después no pudo dejarlo. Añade que se siente arrepentida y que nunca más lo hará, y le pide encarecidamente a nuestro prota, casi suplicándole, que por favor no se divorcie de ella. El prota suelta un suspiro y le dice que, si es así, entonces él también podría tener algo de culpa sobre eso. Ella entre lágrimas escuchaba. Itsuko añade que siempre ha estado trabajando, y que ni siquiera tienen mucho tiempo para conversar de seguido. Ella al escuchar esto se llena de esperanza, y le pregunta a nuestro prota que si entonces la perdonará. El prota sonríe sin decirle nada, pero unos segundos después, le dice que entonces para terminar con todo lo que ha pasado, necesita que le cuente todo sobre el tipo aquel. Cosas como cuándo empezó todo y quién es el amante. Ella en un acto que cree que es de perdón, le dice que lo siente, y afirma que todo habría sido mejor si ella lo hubiera hablado desde el principio. Ella se ríe con descaro, pero nuestro prota finaliza diciéndole que es verdad todo lo que ella dice. Que lo mejor hubiera sido que ella se lo hubiera contado todo y ya. Pero podemos ver que nuestro prota tenía todo un plan montado ya para esto. Nunca tuvo intenciones de perdonarla. Lo que queremos saber es qué hará con esta grabadora que tiene encendida. Seguramente será su verdadera venganza para su esposa y su amante. Con esto terminamos el resumen de este one shot de manga. Recuerda que si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like. Esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último déjanos tu comentario sobre el manga, o si te gustaría que trajéramos otro título, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.